allá en el cielo. Voy a leer el Salmo 47. Dice así: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Porque Jehová el Altísimo es terrible, Rey grande sobre toda la tierra. Él sujetará a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, la cual él amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a vuestro Rey, cantad. Vamos a rodearnos para que la Padre Santo, después de haber tomado ese rico desayuno, ahora queremos, Señor, escuchar de tu palabra. Amén. Señor, en todo momento de nuestra vida necesitamos de ti. Como necesitamos el oxígeno respirar a cada momento, así necesitamos de ti, Señor. En todo momento de nuestra vida. Quisiéramos pedirte, Padre, para que estas últimas reuniones que tenemos podamos atesorar en nuestros corazones tu palabra. Amén. Señor, y que los días que vienen tú nos recuerdes, porque es aliento para nuestra vida. Amén. Y ahora, Padre, te pido para que nos unjas desde lo alto. Amén. Necesitamos en la lluvia del día. Amén. Necesitamos en nuestra vida que tú te manifiestes. Amén. Anhelamos, Señor, que tú camines con nosotros en nuestra vida. Señor, y no nos sueltes de tu mano. Amén. Padre, aquí estamos, como un niño chico, esperando los brazos de su papá. Y que son tus brazos, Padre. Gracias te damos. En el bendito nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien. Bien. Agradecido del Señor. Agradecidos. Hemos tenido un buen descanso. Creo que todos hemos descansado bien, ¿no? Sí. Hemos podido despertar. Anoche me dormí con un coro que tengo ahí, un coro de grillos. La verdad que lindo estar más, bueno, en la carpa uno se siente más más involucrado en la naturaleza, ¿no? Porque siempre uno, bueno, en las casas, en la cama, en la comodidad, no siente esa cercanía a lo natural. No. Y Dios nos hizo para estar en lo natural, ¿sí?
es nuestra parte de nuestra naturaleza. Y no hay nada más lindo que dormir, ¿sí?, con la canción de los Grillos. De noche me acosté y la verdad que la mejor... Digo, ¿cómo puede haber insomnio en medio de esto, ¿no? De la naturaleza. Y uno disfruta realmente de un buen descanso. Descanso realmente. Porque saben que a veces podemos dormir, y eso me ha pasado en las ciudades. Uno duerme, pero no descansa. Y uno se levanta, parece que más cansado que... o que no ha renovado las fuerzas, las energías. Así que tenemos que darle gracias a Dios por el descanso, y no solamente por el descanso, sino que en la mañana, Dios nos mima tanto, ¿no?, que en la mañana nos despierta con otro coro. Y el coro de los pajaritos y de los gallos. Sí. Sí. Y el Señor nos acaricia con la luz del sol. Así que tenemos motivos para agradecer a Dios. Ya hemos llegado al último día, ¿cierto? Creo que sí. Bueno, al último día de estas reuniones, de este compartir, de esta experiencia del cielo que tenemos que vivir. Y saben que el plan de Dios no es que solamente experimentemos el cielo o ese ambiente celestial en los campestres, en los congresos, en los retiros. Esa debería ser ya hoy nuestra experiencia, pero cada día. Amén. Vivir en un congreso, vivir en un retiro, vivir en un ambiente donde nuestra mente constantemente esté elevada hacia el cielo, donde el corazón rebose de alegría y anhele realmente permanecer en esa experiencia. Y muchas veces, desde chico, gracias a Dios que me ha tocado participar, y me gustaba participar en los retiros, en los congresos, y siempre me gustó asistir, ¿sí? Me gustó asistir. Y muchas veces me pasaba esto, que cuando terminaba todo, ¿sí?, y empieza uno la tristeza, no sé, de que bueno, se van, otra vez volvemos a la rutina de siempre, otra vez El trabajo. otra vez El a trabajo. dormir, ¿no? Otra vez a hacer ladrillos de Egipto. Y nos quedamos con la añoranza de esa experiencia, de decir, ¿por qué no vivir así todo el tiempo? ¿Por qué no estar así todo el tiempo? Y volvemos inconscientemente a lo mismo. Volvemos a ese regamiento que se produce, ese fervor, ese anhelo de buscar a Dios, de decir ahora sí, se va apagando de a poco, se va apagando. Y hasta que nos llaman y nos invitan a otro congreso para allá, y vamos para allá, y otra vez, ¿no? ¿Y después qué pasa? Volvemos a lo mismo. Pero saben que el mayor deseo de Dios para nosotros, y la inspiración lo dice, es que tenemos que vivir el cielo primero Acá en la acá en la tierra. El reino de Dios, antes de disfrutarlo allá, tenemos que disfrutarlo aquí. Y esa es la experiencia a la que Cristo anheló y buscó que sus discípulos llegaran. ¿Sí? Vamos a leer en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, nosotros tenemos una de las oraciones más sublimes que aparecen en la Biblia, y es nada más ni nada menos que la oración de Jesús. Una oración que brotó del corazón, desde lo más profundo del alma y del corazón de Jesús.
Y este deseo, no vamos a leer todo el capítulo. Este deseo de Jesús expresado aquí, no solamente era el deseo para sus discípulos en ese momento, sino que es el deseo para el pueblo de Dios, para aquellos que creen en mi palabra, dijo él, para aquellos que acepten mi palabra, para que ellos lleguen a esta experiencia. Por ejemplo, vamos a leer algunos versículos ya conocidos, pero que vamos a volverlos a reescribir en nuestra mente. Versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Uno de los primeros deseos de Jesús. ¿Qué dice? Que te conozcan A ti. a ti. Conocer a Dios. Que el pueblo de Dios, que sus hijos, sus discípulos lleguen a conocer a Dios. ¿Y a quién más? Y a Jesucristo. Porque esa es la vida eterna. Solamente podemos experimentar la vida cuando llegamos a conocer, dice a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? A través de Jesucristo. Por ejemplo, vamos a saltar otro versículo. Versículo 17. Vamos a leer primero el 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, hablando de sus discípulos, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuándo el mundo va a creer que realmente Cristo fue enviado? Cuando nos amemos. Cuando vea en los discípulos de Cristo que son Uno. uno. Dice que ellos sean uno, así como tú, Padre, y yo somos uno. Y versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté, ¿dónde? En ellos. En ellos, y yo en ellos. En esta oración Jesús expresa su más grande anhelo. Primero, que su pueblo pueda conocer a Dios. Que sean guardados del mal en medio de este mundo. Que sean santificados por la verdad, por la palabra. Que sean uno. Que lleguen a esa unidad verdadera. Y finalmente dice, quiero que aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén
que su pueblo es que ya no esté en este mundo. Quiere que su pueblo esté donde Él está. Y en Juan capítulo 14, Él lo expresó también. Les dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la experiencia de los discípulos, ¿saben que esta oración Jesús, cuándo la realizó? ¿Cuándo expresó esta oración? ¿En qué circunstancia de su vida? Antes de ser entregado a punto de morir. Antes de Sus padecimientos. Antes de caminar, de salir hacia el huerto de Getsemaní. ¿Sí? Y esta oración brotó desde una tristeza profunda de Jesús. Ahora, ¿por qué se sentía triste? Y saben que aquí, en la experiencia de los discípulos y en el contexto de la preparación para la crisis, nosotros también estamos sumergidos en esta experiencia. Cristo dijo, cuando yo me vaya, ¿vendrá quién? El Consolador, el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1 nos dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros sabemos y conocemos que el Pentecostés, la lluvia del Espíritu Santo que recibieron los discípulos, es una representación de la lluvia y del derramamiento del Espíritu Santo en este tiempo. Es así, ¿cierto? Amén. Dios está esperando derramar su Espíritu Santo. Nosotros lo conocemos como la lluvia tardía. El poder completo del Espíritu Santo para que finalmente se predique, no solamente en palabras, sino en testimonio, el Evangelio al mundo. Y para llegar a esa experiencia de recibir la lluvia tardía, hay un camino, una preparación también. Porque solamente los que reciban la lluvia tardía son los que van a poder atravesar esta crisis en victoria, superar esta crisis y finalmente, cuando Cristo venga, estar en pie y recibirle con los brazos abiertos. Ahora quiero que solamente me sigan en analizar así superficialmente la experiencia de los discípulos. No sé si hay un marcador. Sí, ahí. Azul y rojo. ¿Cualquiera así? Allá puedes borrar, sí, cualquiera así. Y allá hay borrado. Ah, ¿la cajita? Ese. Ah, ¿es Pensé un que era el- borrador? Yo pensé que era el mouse. Yo digo, pensé que era... ¿Se puede borrar? Sí, sí. Sí. Un mouse. Pensé que era el ratón como eso. El mouse. Pero en inglés. No sé cómo escribirlo. Los de abajo también lo puedo botar. ¿Sí? Claro, así que puede estar así. Vamos a hacer una línea de tiempo y ustedes me van a ayudar aquí. A ver, vamos a hacer así para identificar. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús con sus discípulos? Desde que los llamó hasta la cruz. 3 años. 3 años y medio. ¿Cómo saben que son 3 años y medio? Por la profecía de los 12 versículos. 300 aproximadamente. 6 años.
Bien, por la profecía de Daniel 9, ¿cierto? Sale una semana De de la la mitad del setenta Mesías semanas. y la mitad de la semana dice 3 años y medio. Así es, muy bien, Disculpen. bien, bien. Entonces, si lo pasamos a días, ¿cuántos días serían? 3 días y medio. 120, 1260. 1260. Bien. 1260 10. días. ¿Sí? Luego tenemos otra etapa pequeña aquí. ¿Sí? El espacio no está relacionado con el tiempo, es decir, que vamos a poner ¿vale? Aquí tenemos Oigo, 3 años y medio. Bueno, Antes de la muerte, casi. cuando después que Jesús muere, resucita el tercer día. ¿Cuánto tiempo Jesús está con sus discípulos hasta que Él se va al cielo? 40 días. 40 días. 40 días, ¿sí? ¿Y eso de dónde lo sacamos? De la fiesta. el libro lo he hecho dos veces. 40 días. Luego que Jesús se fue, ¿sí? Hasta el derramamiento, así vamos a poner así, el Espíritu Santo, hasta que se derramó el Espíritu Santo, la lluvia de Pentecostés, la lluvia temprana, ¿cuántos días pasaron? 10 días. Los conocidos y famosos 10 días. Bueno, Jesús en su ministerio, cuando eligió a los discípulos, Él sabía que Él no iba a estar para siempre en esta tierra y debía preparar una iglesia, un pueblo, para que continúe esa misión, esa obra que Él vino a hacer. Entonces, para poder continuar esa obra, esa misión, ¿qué necesitaban ellos? ¿Recibir qué? Derramamiento del Espíritu Santo. ¿Sí? Y al igual que hoy, lo único que hace posible que el mundo sea iluminado con la gloria de Dios es el derramamiento del Espíritu Santo. Y en esa época dice Hechos de los Apóstoles de que en una sola generación el mundo fue Iluminado. iluminado con el conocimiento de Dios. ¿Sí? Y no había internet, no había Aviones. los medios de transporte que tenemos hoy, estaban más limitados a comparación nuestra, pero lo hicieron. ¿Sí? Lo único que se necesita para terminar la obra es el Espíritu Santo, nada más. No hay tecnología, no hay nada, porque con el poder del Espíritu Santo se rompe cualquier limitación humana. ¿Sí? Ahora, Cristo, viendo por la fe y conociendo que Él se tenía que ir, tomó sus discípulos y los preparó para que ellos lleguen listos a esta experiencia, a este momento cuando ellos debían recibir el Espíritu Santo. Ahora, cuando vamos a tomar los primeros 3 años y medio, desde que Jesús llama a sus discípulos, en estos 3 años y medio, en estos 1260, los discípulos lograron entender la lección que Cristo luchó por enseñarles. No. No. ¿Caminaban con Jesús? Sí. ¿Dormían con Jesús? Sí. ¿Escuchaban a Jesús? Sí. ¿Qué pasó? Su entendimiento. Aquí, antes de la cruz, ¿sí? Una noche antes. Ustedes saben que una noche antes Sí. Jesús tomó el examen final, Sí. ¿verdad? ¿Cuál fue el examen? Lavamiento de los pies, de tu humildad. Está todo bien. Tomó el examen para ver si habían aprendido. ¿Y cuál es? Jesús les dijo, ¿no? Mateo 11, 28, 29. Aprendan de mí, que soy ¿qué? Manso. Manso y humilde de corazón. Esa era la lección que Jesús
quería que sus discípulos aprendieran. Ser mansos y humildes como Él. Y Jesús que tomó, nosotros ya conocemos cómo eran los discípulos. Pedro, Juan, Tomás, Santiago, Judas. Tadeo. Y saben que en cada uno de los discípulos vemos nosotros reflejados nuestros caracteres. ¿Sí? Hijos del trueno. Imaginan que Jesús, yo me imagino, trato de imaginarme cómo sería el diario vivir de Jesús con los discípulos. ¿Cómo andaban los discípulos entre ellos? ¿Eran unidos? No. Hay diferencia. Dice que hasta en el camino se peleaban, ¿no? Sí. Me imagino que Jesús iba adelante y los discípulos de 2, de 3, uno para allá, a los 20 metros venían los otros, no, mira aquellos, ¿no? Dice que venían y en una ocasión lo registran, ¿no? Y Jesús les pregunta, ¿qué venían discutiendo que los veían medio alteraditos? Me imagino que Jesús que los miraba y agachaba la cabeza, ¿no? Ellos venían preocupados en el reino terrenal. ¿Quién quería cantar? Nada que ser mansos y humildes, ¿no? Eso, ellos querían La gloria terrenal. ser los ministros ahí. ¿Quién se iba a encargar de quién? Peleaban. ¿Quién Sí, el primero. iba a ser el mayor? ¿Quién iba a ser el mayor? Y Jesús varias veces les reitera que el mayor es el que sigue. Que el mayor es el que es como un niño. ¿Pero ellos qué? Duros, no entendieron. ¿Sí? Y saben que 3 años y medio se pasaron en esa experiencia. Y eso que estaban con Jesús. Hicieron obra misionera. Sanaron enfermos. Sacaron demonios. Pero ¿cómo estaba el carácter? Podrido. No había salido todo el mundo. Después de esos, al final de esos 3 años y medio, Jesús toma el examen para ver si alguno había aprendido la lección. Y tristemente, Jesús tuvo que convertir ese examen en una última lección. Ahora yo les pregunto, ¿Jesús les reprochó en ese momento algo? Nada. Les dijo, ustedes, duros de cabeza, 3 años y medio aquí, ¿qué han hecho? Han perdido el tiempo. ¿Les reprochó? Nada. Nada. Dice que en silencio se levantó. Sí sentía una tristeza, porque imagínense, Él los amaba realmente. Y Él quería que ellos fueran transformados por su gracia. Que experimentaran el cambio de corazón, el cambio de su interior. Que pudieran aprender a ser mansos y humildes como Él era. Pero había dolor en su corazón porque no habían aprendido, porque su mente estaba cegada y estaba su vista puesta en otros intereses y no en ser como Cristo. Jesús se levanta, toma la toalla, toma el agua y comienza a lavar los pies de sus discípulos, dando una última enseñanza de mansedumbre y humildad. Jesús podría haber reaccionado de otra manera y hubiera estado excusablemente, digamos, porque, claro, se imaginan con esa actitud. Y dice que esa noche llegaron todos a la cena. ¿Cómo llegaron? Todos peleados. Todos estaban así, mirándose de reojo, ¿no? Unos con otros. ¿Qué cena de Pascua? ¿Se imaginan? Diferencias, resentimientos, peleas, disensiones, divisiones. Y así se sentaron a la mesa. Pero Jesús no lanzó ningún reproche, sino que con su ejemplo, con su mansedumbre, les dejó la última lección.
Y luego, todo lo que es los capítulos 13, ¿sí? Capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, son palabras de Jesús dichas a los discípulos en esa noche. Y antes de salir, Jesús expresa esta oración con tristeza porque dijo: Padre, estos que me has dado, quiero que lleguen a ser uno. Y en ese momento, ¿cómo estaba? Divididos, distanciados, peleados. Y fue el anhelo más ferviente de Jesús: quiero que estos lleguen a ser uno. En esa experiencia, los discípulos, después que Jesús es tomado prisionero y llevado a la cruz, después que resucita, ahora los discípulos, después que ven a su maestro crucificado, ven a su maestro muerto, chasqueadas todas sus esperanzas, sus expectativas terrenales, todas por el suelo. ¿Cómo estaban los discípulos? Estaban mal, tristes, deprimidos. Pedro, ¿se imaginan cómo estaba Pedro? Peor. Había negado a su maestro. Y aún en ese momento de haberlo negado, Jesús solamente con una mirada lo salvó. Porque Pedro iba a terminar como Judas. Pero él miró a Cristo. Cristo lo miró y dice que lo miró ¿con qué? Con amor. Con amor. Cristo lo miró con amor y solamente una mirada lo llevó a ¿qué? Al arrepentimiento. Ahora, saben que hubo un cambio en los discípulos. Porque estos 40 días después que Jesús resucita, los discípulos ya entraron a otra etapa en su experiencia con Jesús. Ya no eran los mismos. Y en la experiencia de Pedro, nosotros podemos ver reflejada este transitar, este caminar. Porque Pedro dice que ¿cuándo se convirtió Pedro? ¿Por qué lo negó? Ahí fue su transformación. Dice que Pedro experimentó el nuevo nacimiento, su conversión, cuando con lágrimas, cuando con tristeza de corazón, cuando se sintió pobre, cuando lloró por su pecado, en esa misma piedra donde Jesús había derramado gotas de sangre. Dice que Pedro se convirtió. ¿Cuántos años habían pasado desde que conoció a Jesús? 3 años y medio. 3 años y medio. Pero recién allí él experimentó ese nuevo nacimiento, esa conversión ¿de qué? Del corazón. Del corazón. Ahora, Jesús, cuando resucita, le manda un mensaje personal. ¿Sí? Saben que con Pedro fue muy personal Jesús, ¿no? Porque aún antes de que lo negara, Jesús ya le había dicho, ¿no? Satanás se ha pedido para como a trigo. ¿Y qué le dijo Jesús? Yo he rogado por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. Saben que Jesús ruega por nosotros. Y ruega por nuestro nombre. Ruega por nuestro nombre. ¿Para qué? Para que no nos falte la fe. Pero igual que Pedro, nosotros nos sentimos autosuficientes. Decimos, no, yo puedo. No, yo soy el que decido acá y yo voy para adelante. Confianza propia. Y en nuestra experiencia, aún en caminar con Jesús por 3 años y medio, podemos decir, como Pedro, ¿no? Y inconscientemente decir, no necesito del poder de Dios, yo puedo mantenerme, yo puedo sostenerme. Pero ahí es donde está
comienzo de nuestro fracaso, de nuestra caída. Y hasta que Pedro no cayó, hasta que Pedro no experimentó ese dolor, esa amargura por ese pecado, no logró entender lo que realmente él necesitaba, lo que él realmente, el defecto que él tenía. Ahora, después que Jesús resucita, le da un mensaje especial. Le dice, yo los espero en Galilea. Y díganle también a Pedro. Y lo menciona él por nombre. Ahora en esa mañana, en ese lago, en esa pesca, Pedro todavía no sentía la seguridad del perdón. ¿Sí? ¿Se había arrepentido? Sí. Sí. Noten que primero es el arrepentimiento, antes que el perdón. Y Jesús le pregunta, ¿no? Pedro, ¿me amas? Y Pedro, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús nuevamente le hace la misma pregunta. Pedro, ¿de verdad me amas? Y Pedro ya se dio cuenta. Y con un nudo en la garganta dijo, Señor, y imagino que más despacito, tú sabes que te amo. Y luego Jesús le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y ya imagino que Pedro se quedó, porque él entendió que las mismas veces que él lo había negado, una negación, un perdón. Por cada negación, un perdón. Y en ese momento, Pedro, con todo su corazón, le dice, Señor, tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo, ¿no? Tú sabes que te amo. Los 40 días, esos 40 días con Jesús, ya no eran los mismos que antes. Ya no eran los mismos. Pasaron a otra experiencia con Jesús. Aprender con Jesús. Ahora, luego de esos 40 días, Jesús se fue. Y llegan los 10 días en el aposento alto. Y es generalmente siempre se observa o se analizan los 10 días, ¿no? Como la preparación para la lluvia tardía. Pero saben que antes de los 10 días hay un proceso. Cuando los discípulos lograron ver su condición, cuando los discípulos lograron entender la lección de Cristo, cuando los discípulos lograron poner su foco en lo que realmente Cristo anhelaba para ellos. ¿Saben qué hizo la diferencia entre esto y esto? ¿Qué hizo la diferencia? La muerte. Cuando ellos vieron al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando ellos vieron a su Maestro, lo vieron como el Cordero que venía a limpiarlos de los pecados, que venía a limpiar su interior, su corazón. En la muerte de Cristo, en la cruz del Calvario, pudieron ellos entender, ¿sí? Pudieron ellos comprender lo que realmente ellos eran. Solamente la luz del Calvario es como podemos ver nuestra condición. Amén. Solamente la luz del Calvario, a la luz de la cruz de Cristo, es cuando podemos reconocer nuestra condición, nuestra necesidad. Y es cuando cambia y comienza ese proceso de transformación, de renovación. Antes de eso, mientras no caemos postrados ante la cruz, ante Cristo, ¿qué pasa? Y nos quedamos en esta experiencia. Y podemos hacer mucha obra misionera, podemos hacer grandes obras para Dios, pero no se ha rendido el corazón. ¿Sí?
Ahora, noten algunas características, yo sé que tal vez ustedes las han leído, pero vale recordarlas. En los Hechos de los Apóstoles, en capítulo 4, nos menciona la experiencia de los discípulos en estos 10 días. Ahora, mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, paso número 1. No, es. Hechos de los Apóstoles, Es de ser el libro Hechos de los Apóstoles, de la profeta. Capítulo 4. capítulo 4. Ya estaba buscando el hecho. Ok. Hechos de los Apóstoles, bueno, en Hechos también lo tenemos en el capítulo 2, ¿sí? 2. En el libro de Hechos de la Biblia. En el capítulo 2 nosotros, el capítulo 1 y 2 tenemos la experiencia de los discípulos, ¿sí? En estos 10 días, miren, ellos en 10 días lograron, a ver, no es que ellos se prepararon en 10 días, porque el curso, ¿dónde empezó? Antes. Atrás. El curso empezó aquí, Acá. Sí, bueno. ¿sí? Pero 3 años y medio. El curso empezó desde aquí. Jesús, la misión de Jesús era prepararlos para que ellos puedan recibir Ahí se el dio los Espíritu resultados. Santo, ¿sí? Pero ellos, esos 3 años y medio no los supieron aprovechar. Ahí ya se estaba dando resultados. Exactamente. Exactamente, aquí los 10 días ya habían pasado por una experiencia antes. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, Jesús les dijo, quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa. Primero, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento. Número 1. Paso número 1. Humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento. Número 2. Confesaron su incredulidad. ¿Qué es lo que les había impedido conocer realmente a Cristo y su misión? Incredulidad. La incredulidad. Falta de fe. Incredulidad. No creían. Ellos andaban con Jesús, ¿no? Ese andaba. 3 años. Y aquí estamos hablando, hermanos, no estamos hablando del Personas del mundo. no estamos hablando de los fariseos, ni de los gobernantes, ni de los sacerdotes, ni de la institución, ni de la organización adventista de ese momento. ¿De quién estamos hablando? Discípulos. Más cercano de. Estamos hablando de los ministerios de qué? De sostén propio, porque ellos ¿qué lo que eran? Sí, un sacerdote. Independientes. Ellos eran independientes, sostén propio, ¿no? Verdad presente. ¿Verdad? ¿Verdad? Los Sí. nominales que nosotros llamamos nominales, los tibios allá de la organización, los del templo, Pero ¿no? acá era una verdad ausente, como dijiste. Esto va directamente para nosotros. Se me cae todo. Porque aquí no estamos hablando de Caifás ni de los judíos. Estamos hablando de los que andaban con Jesús, de los del ministerio de sostén propio, de los laicos que nosotros llamamos. ¿Sí? Hace falta tener banquitos, sí. Humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Al recordar las palabras que Cristo les había hablado antes de su muerte, entendieron más plenamente su significado. Ahora empezaron ellos a ¿qué? A entender el significado de lo que Cristo les había enseñado antes de su muerte. Entendieron más plenamente su significado, dice. Fueron traídas de nuevo a su memoria verdades que habían oído y que habían olvidado. Y se las repetían unos a otros. Ahí empezaron ellos a entender las parábolas, las enseñanzas de Jesús.
dice que fueron recordadas nuevamente en su memoria esas verdades que Jesús les había enseñado. Se reprocharon a sí mismos el haber comprendido tan mal al Salvador. ¿Se reprocharon qué? A sí mismo. Nosotros somos buenos para reprochar a quién. Al otro. Al otro. Al otro. Es que este hermano O a la otra. testarudo. Al otro o a la otra, ¿no? Sí. No me reproche yo. Pero ¿cuándo nos reprochamos nosotros mismos? Y dice que ellos se reprocharon a sí mismos por haber comprendido tan mal al Salvador. Como en procesión pasó delante de ellos una escena tras otra de su maravillosa vida. ¿Se imaginan que ellos empezaron a recordar cada escena de la vida de Jesús? Me imagino cuando recordaron esa última cena, ¿no? Esa noche. Cuando meditaban en su vida pura y santa, sentían que no habría trabajo demasiado duro, ni sacrificio demasiado grande, si tan solo pudiesen ellos atestiguar con su vida la belleza del carácter de Cristo. ¿Cuándo nació en ellos el deseo de ser como Cristo realmente? Cuando se Recién, empezaron a cuando reprochar a se- sí mismos. Empezaron a brillarse. Cuando empezaron a entender. Completo. Oh, dice, si tan solo pudiesen vivir de nuevo esos 3 años pasados. Ahora sí, Sí, dijeron, ahora sí. Tenía que echar el tiempo para atrás, no se podía. ¿cómo anhelaban si pudiéramos de nuevo tener a Jesús aquí? Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Pensaban ellos de cuán diferente modo procederían. Si solo pudieran ver al Señor de nuevo, cuán fervorosamente tratarían de mostrar la profundidad de su amor y la sinceridad de la tristeza que sentían por haberle apenado con palabras y actos de incredulidad. ¿Saben? Las veces, dijeron ellos, que produjimos tristeza en Jesús. ¿Se imaginan cuando ellos andaban peleando? ¿Cómo se sentía Jesús? Tremendamente una tristeza. Incomprensible. ¿Cómo nosotros, los padres, cómo se sienten cuando ven a su hijo que está desviándose de la senda? Que lo ve indiferente a las cosas de Dios, que lo ve tibio. ¿Cómo se siente un padre? Bueno, ¿No hay dolor? ¿No hay tristeza? Sí. ¿Cómo se sentiría Jesús cuando ve a sus discípulos que al pasar el tiempo parecía que no había ningún cambio, no había ningún entendimiento? Y ellos dijeron ahora, ¿cuántas veces le produjimos dolor, tristeza, con nuestra actitud, con nuestras palabras, con nuestra forma de ser, con nuestra incredulidad? Ese es el capítulo 11. Capítulo 4 El capítulo 4. de Hechos de los Apóstoles. Pero se consolaron con el pensamiento de que estaban perdonados. Y resolvieron que hasta donde fuese posible expiarían su incredulidad confesándolo valientemente delante del mundo. Los discípulos oraron con intenso fervor, pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres. Eran hombres sin letras. Y oraron, dice, con intenso fervor, pidiendo ¿qué? Capacidad para encontrarse con los hombres. Y en su trato diario, hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo. Nuestras palabras, nuestro trato con los demás, ¿los guía a Cristo? Ellos dicen que oraron con intenso fervor para que su trato, sus palabras que expresaran en todo momento con las demás personas que se relacionaran, guiaran a los pecadores a Cristo. Poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, se unieron en estrecho compañerismo cristiano. Noten dónde llega la unidad. Noten dónde llega, y menciona aquí la unidad.
que se unieron en estrecho compañerismo. ¿Cuándo se unieron ellos? ¿Cuándo alcanzaron esa unidad por la cual Jesús oró? Cuando pusieron todas sus Cuando nació diferencias en una Aquí, ¿no? ¿Saben cuál es el problema de hoy día? Que todos los ministerios de sostén propio quieren unirse, pero aquí. ¿Sí? Es un fracaso. Quieren unirse aquí, Es un en fracaso. esta experiencia, Cuando hay diferencia. ¿y cómo terminan? Cada uno quiere hacer su propio Cada voto ministerio. Peleados. ¿Por qué? Porque aquí están todos peleando quién es el mayor, quién tiene el mejor ministerio. O como que ¿Quién? están recién aprendiendo Competencia. las doctrinas que Jesús enseñó. Y ahí empiezan, no es que yo entiendo así, yo entiendo acá. También se pelean por eso. Y noten, para que llegue la unidad, ¿sí? Para que llegue la unidad, ¿qué había pasado con Judas? Se había matado. ¿Aquí estaba Judas? Sí estaba. Sí. Ah, En sí. los 1200. Ahí sí. ¿Aquí estaba Judas? No. Ah, no, ahí ya no. Es que mientras esté Judas, es imposible que haya unidad. Porque saben que nos dice, en la educación dice que Judas era el que siempre comenzaba Las disputas con las entre disputas. ¿Sí? Y mientras Judas esté, No hay unión. no va a haber unidad. Tenemos que preguntarnos si somos Judas para dejar la licencia. Es que ahí está la interrogancia que se hacían, dice, que se empezaron a reprochar a sí mismos. Así. Pero mientras yo no me reproche a mí mismo, voy a reprochar al otro o a la otra, que es mi esposa. Entonces, si yo no aprendo a reprocharme a mí mismo, voy a estar en esa misma condición. Y voy a perderme aún estando diciendo que soy cristiano y que ando con Jesús. Y sí, Judas terminó perdiéndose. Ahora, dice que recién aquí llegó la unidad. Ven que hay varios pasos anteriores. Hay experiencias anteriores que cada uno debe pasar para alcanzar esa unidad. Porque la unidad que Dios busca es la unidad interior del corazón. ¿De qué sirve que estemos unidos por fuera? ¿Sí? De que estemos bajo un mismo techo, de que nos reunamos todos bajo un mismo lugar, si en el corazón estamos Dividido. divididos. Todavía existe diferencia. Sí. Aún si viniera Cristo hoy día, yo creo que muchos de nosotros quedaríamos chasqueados. Si Él viniera aquí, se pusiera adelante y lo empezara a ver, yo creo que muchos de nosotros tendríamos que salir, o si dijera que el que está libre de pecado tiene la primera piedra, yo creo que tendría que primero salir pegado. Bueno, vamos terminando. Dice, pusieron aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía. Lo que es más difícil, y los problemas aquí, saben que los problemas que hay, nosotros somos conscientes de los problemas que hay. Y no hablamos acá de la organización adventista. No hablemos de ella, hablemos de nosotros. Los problemas que hay son de supremacía, de orgullo. Pero cuando hay esa limpieza, dice, cuando dejaron de lado todo eso, se unieron en estrecho compañerismo cristiano, se acercaron más y más a Dios, y al hacer esto comprendieron cuán grande privilegio habían tenido al poder asociarse tan estrechamente con Cristo. La tristeza llenó sus corazones al pensar en cuántas veces le habían apenado por su tardo entendimiento y su incomprensión de las lecciones que para el bien de ellos estaba procurando enseñarles. Estos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón. Los discípulos sentían su necesidad espiritual y clamaban al Señor por la santa unción que les había de hacer idóneos para la obra de salvar almas. No pedían una bendición simplemente para sí. Estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Comprendían que el Evangelio había de proclamarse al mundo y demandaban el poder que Cristo había prometido.
estos días de preparación, esta fue la experiencia de los discípulos en esos 10 días. Cuando ellos llegaron a esa unidad, a esta experiencia, ¿qué hizo el Señor? Derramó su espíritu. Derramó su Espíritu Santo. Cuando se limpió, cuando se purificó completamente esa fuente del corazón. Mientras haya orgullo, mientras haya egoísmo, mientras haya celos, envidias, ¿puede venir el Espíritu Santo? No. No puede. Ahora la pregunta que yo me hacía cuando analizaba este tema es, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo hoy? ¿Aquí? Ahí. ¿Aquí? Ahí estoy yo. O aquí. Eso primero. Ahí me encuentro yo. De manera individual, ¿dónde estoy? Y también podemos analizarnos de manera Global. colectiva, como pueblo, ¿dónde estamos? Como ministerios que hemos decidido dejar, ¿sí?, nuestras barcas, nuestras redes y seguir a Jesús. Que sentimos el llamado de Cristo para su misión, para su obra, para reflejarlo. ¿Dónde estamos? A ellos les tomó 3 años y medio, 1260 días. A nosotros, como iglesia, ¿cuántos años llevamos? Desde 1844. Más de 150 años. Y nosotros pensamos que Israel era incrédulo, ¿no? Ellos rechazaron al Mesías. ¿Cómo puede ser posible? Pueblo duro de servir. Duro de servir. ¿Y nosotros? ¿A quién Dios le tiene más paciencia? ¿A ellos o a nosotros? A nosotros. Para terminar, solamente quiero terminar con esta promesa de Ezequiel, un versículo que todos conocemos. Pero no solamente tenemos que conocerlo en la letra, en el texto, sino que tenemos que conocerlo en nuestra experiencia. Y Dios nos llama a esto porque, solamente le leo este parrafito aquí, nosotros somos conscientes de que la lluvia tardía está por ser derramada. Ezequiel capítulo 36. Dice aquí la inspiración, evento de los últimos días, en el capítulo 13. Vi que nadie podrá participar del refrigerio, a menos que, cita conocida, a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfado, ¿qué? Sobre él, noten, el orgullo primero. ¿Y dónde está el orgullo? ¿Afuera o adentro? El egoísmo. ¿Dónde está el egoísmo? ¿Afuera o adentro? El amor al mundo. ¿Hay amor al mundo todavía en nuestro corazón? ¿Hay atracciones hacia el mundo? Bien adentro. Y toda palabra y obras malas. Por lo tanto, debemos acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilite para permanecer firmes en la batalla en el día del Señor. Amén. Hay una gran obra que hacer, hermanos, Amén. y el tiempo que tenemos es, Corto. ya no es corto, es cortísimo, Poquísimo. poquísimo. Hay una obra que hacer, una obra que tenemos que permitir que Dios haga en nosotros, y que es la limpieza y la purificación de ¿qué? Del corazón. Solamente mirando a Cristo, mirando ese sacrificio que hizo por nosotros, ese sacrificio de amor, esa justicia mostrada en la cruz, es cuando comenzamos recién a entender lo que somos y nuestra necesidad. Empezamos a ver a la luz del Calvario
nuestro corazón sucio, nuestro corazón manchado. Y que todo lo que hagamos exteriormente de nada vale si aún nuestro corazón no hemos permitido que Dios lo cambie, que Dios lo transforme. No hay nada más que el diablo tema que ver un pueblo que se está preparando. Porque él sabe que un pueblo en esa experiencia, un pueblo que reciba la lluvia tardía, va a iluminar toda la tierra con la gloria de Dios. Amén. Y saben que nos dice también la inspiración que cuando el Evangelio, y Jesús también lo dijo, ¿no? Que este Evangelio del Reino será predicado a todo el mundo para testimonio por todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Pero para llegar a para que llegara a cumplirse esa profecía, para predicar ese mensaje a todo el mundo, hay una condicionante, que hay un pueblo preparado para eso. Así es. Y vamos a terminar con Ezequiel. Ezequiel, el capítulo 36. Nuestro clamor, como David, cada mañana, cada momento debe ser: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51. Versículos 25 al 27. Ezequiel 36. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Esta es una promesa maravillosa para nosotros. Amén. ¿Creemos en esa promesa? Amén. Amén. Saben que si no hemos tenido progresos en nuestra vida espiritual, si nos hemos quedado en estos 3 años y medio aún, en nuestra experiencia, ¿qué es lo que mantuvo a Israel en el desierto? ¿Qué es lo que mantuvo a ellos en esa experiencia de no entender, de no comprender? Es la Incredulidad. incredulidad. Y Jesús dijo: hay muchos de ustedes que no creen. No creen. Solamente por la fe podemos nosotros aceptar de que esta experiencia, ¿sí?, esta limpieza, este cambio de corazón es posible en nosotros. Amén. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Noten cómo lo llama. ¿Cómo estamos por dentro? Inmundos. Mal olor largamos. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Hay ídolos todavía en el corazón. Todavía hay ídolos. Pero la promesa dice que de todos vuestros ídolos os limpiaré. Todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Amén. Amén. Esta es la obra que Dios quiere hacer en nuestros corazones. Amén. Amén. Y saben que urge la necesidad de hacerlo ya. Ya. Porque el tiempo de gracia se nos puede terminar en cualquier momento. Amén. Nadie tiene la vida comprada. Y es por eso que Satanás lo que más busca es distraernos de nuestra verdadera preocupación, que es nuestra preparación. Y el problema aquí es la incredulidad, porque nos cuesta creer. No creemos realmente de que Dios puede limpiar el corazón, de que puede transformar este carácter.
Pero así como el padre, aquel padre suplicante, Jesús le dijo, le pregunta, ¿no? Aquel padre suplicante por su hijo. Jesús le pregunta, ¿crees? Ayúdame. Al que cree, ¿qué dice? Todo le es Posible. Amén. Y él en su sinceridad dijo, Ayúdame. Ayúdame en que sí, Señor. Creo. Ayúdame en incredulidad. ¿Y qué hizo en ese momento? Dice Jesús. Dice que reprendió ese espíritu inmundo. ¿Y qué dijo? No vuelvas a entrar en él jamás. Puso un sello de seguridad. Solamente cuando creemos, solamente cuando por la fe nos asimos de el brazo de Cristo, Él comienza a hacer la obra en nosotros. Amén. Que Dios nos ayude a no descuidar nuestra preparación. Amén. Y Jesús les dijo a sus discípulos, ¿verdad? Dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Ayuno. Y Jesús dijo, Vuestra falta. esta generación, esto no es nomás así nomás. ¿Qué dice? Con ayuno. Esto requiere Ayúdame. ayuno y oración. Oración. No descuidemos nunca nuestra devoción personal con Dios. Amén. ¿Sí? Jesús dijo, separados de mí, Nada voy a hacer. nada podéis hacer. Y el que persevere hasta el fin, Será salvo. ese será salvo. Amén. No es suficiente una unión ocasional con Cristo. No es suficiente algún momento. Necesitamos estar unidos, injertados en la vida, cada momento. ¿Saben que Satanás hace todo lo posible para desconectarnos de Cristo? Nos hace descuidar la oración, el estudio de la Biblia, tiempo de reflexión para meditar, tiempo para salir a la naturaleza, a orar, a reflexionar. ¿Y nos llena de qué? El enemigo sabe. Nos llena de ocupaciones. Nos llena de distracciones para que nos desconectemos de Cristo. Y Jesús dijo que el que tiene al Hijo tiene la vida. Sin Cristo estamos muertos, somos como esa pantalla. ¿Viene esa pantalla? ¿Sirve para algo? No, ahí no. Si no está enchufada, si no tiene energía, ¿de qué sirve? Ahí. De nada. ¿Qué es lo que le da vida a eso? Corriente. La energía. Pero cuando ahora la desenchufaron, y si acá no hubiera energía eléctrica, menos nos sirve, tenemos que regalarlo, venderlo. Y así somos nosotros. Podemos ser muy grandes, muy bonitos, tener muchos píxeles, pero sin la energía, sin el poder del Espíritu Santo, sin Cristo en nosotros, como dicen, somos pura lata. ¿Sí? Así que es importante nuestra devoción personal con Dios. No descuidemos nuestra oración cada mañana, pero que sean oraciones realmente que surjan de nuestra necesidad profunda, de nuestra preocupación, como dice Pablo, de buscar nuestra salvación con temor y orar no solamente por nosotros, sino por los nuestros. Amén. ¿Sí? No descuidemos nuestra devoción personal, porque allí está la vida del cristiano. Amén. Ahí está el sostén, la fuerza del cristiano. Donde hay oración, hay poder y hay fe. Si nos falta la fe es porque hemos descuidado nuestra devoción personal. Saben que a veces, y me ha pasado, a veces priorizamos otras cosas antes que pasar tiempo con Cristo. Y ese es el mayor peligro. El trabajo, ¿no? Las cosas, Las redes sociales.
sociales. las redes sociales y tantas cosas, distracciones que el enemigo nos pone, para que inconscientemente pensemos que leer, que orar, es como malgastar el tiempo, ¿no? Cuando podría estar aprovechando el tiempo en hacer otras cosas, tanto que tengo que hacer. Y a veces hasta cuando nos sentamos a leer, a estudiar, No sé. a orar, nuestra mente ¿dónde está? En otro lado, Ah, lo que tengo que hacer allá y, no, y el tiempo, no. Estoy aparentemente estudiando, pero estoy trabajando allá en la web. Por eso Jesús dijo que el Padre busca adoradores ¿en qué? En En espíritu. espíritu. Y en verdad. Pues sí, claro. Porque tales adoradores busca que le adoren. Dios nos ayude, hermanos, hemos llegado creo que al fin. Perdón por la extensión del tiempo, Amén. pero que nuestra experiencia no termine en un simple retiro, en un simple campestre, en un simple congreso. Tenemos que buscar vivir en el cielo hoy, en la tierra, y que nuestra vida, al volver a nuestras ocupaciones, se sostenga y se mantenga, que no perdamos la vida que nos imparte Cristo. Amén. No esperemos otro retiro, otro campestre para volver a sentirnos bien, con fuerza. Nuestra dependencia no es de hermanos, ni de predicadores, ni de ministerios, ni de Cristo. Amén. Solamente Amén. de Cristo, y a Él debemos seguir. Amén. Solamente Él no nos va a fallar, solamente Él es el que va a obrar la transformación y el cambio, esa limpieza, esa pureza de corazón que necesitamos para participar de la lluvia tardía y participar de aquellos que lleven el mensaje y finalmente, como dice Apocalipsis 15:3, estar en pie sobre el mar de vidrio con aquellos que han vencido en esta tierra. Amén. Dios nos bendiga.